Conexión con Dios. Hebreos capítulo 11, vaya rápidamente en su Biblia. Capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Voy a ponerle un título corto a esta enseñanza, y el título es Cree. ¿Cómo es el tema? Cree. Mire a su vecino y dígale: necesitamos creer. La fe es la base de la relación del hombre con Dios. Sin fe es imposible que usted se relacione con Dios. Sin fe es imposible que usted vea obrar a Dios. Dice la Biblia que la fe genera certeza, y la certeza es una seguridad de que algo va a suceder. Genera convicción. Es algo que está en mi corazón arraigado. Y eso es lo que usted y yo necesitamos para ver a Dios obrar en nuestra vida. Creer. Porque quizás una de las cosas en las que más fallamos como cristianos es en la falta de fe, porque muchas veces no le creemos totalmente a Dios. Dice la Biblia que la fe es tan poderosa que por ella fue constituida el universo. Dice que el universo fue algo creado de algo que no existía. Dice la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso es lo que hace la palabra de Dios: crear. En el libro de Génesis capítulo 11, en los últimos versículos, se comienza a narrar la historia de un hombre que ha impactado de allí en adelante todas las generaciones, un hombre llamado Abraham. Y Abraham es recordado por ser una persona que resaltó en la fe que él tenía. Un hombre que hoy en día es valorado, honrado, admirado, y que por medio de él fue creada una nación que hoy conocemos como la nación israelita. Cuando usted estudia la palabra, se da cuenta que todo empezó con una palabra que Abraham debía creer. Ya en la mente de Dios había un plan. Ya Dios tenía claro todo lo que iba a hacer y todo lo que necesitaba. Dios necesitaba un hombre llamado Abraham para de allí sacar un pueblo, y de ese pueblo luego sacar a Jesucristo mismo, que fue nuestro Salvador. Ahora la idea de Dios necesitaba ser concebida en el corazón de un hombre, porque Dios quiso contar con el ser humano para sus propósitos. Ahora se necesitaba obrar por medio de un hombre en la tierra, y Dios encontró a uno que usted lee en la Biblia no como un hombre muy especial, sino como un hombre pagano. Era una persona que estaba alejada de Dios con su familia. Pero al momento en que Dios le da la palabra a Abraham, Abraham creyó. Y a partir de que Abraham creyó, todo lo que usted quiera ver realidad en su futuro, primero debe de creerlo en su presente. Eso es lo que Dios llama fe. Recuerda cuando Jesucristo un día se aparece en medio de tristeza profunda porque Lázaro había muerto.
Y dice que la gente estaba lamentándolo porque ya llevaba 4 días muerto, ya lo habían enterrado, estaba sepultado, ya le habían puesto una piedra tapando la tumba. Pero Jesús, cuando ve a Marta, le dice a ella: cree y verás la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si Marta creía, entonces Jesús podía crear. Si Marta creía, entonces Jesús podía crear. Tristemente, mucha gente dentro de las iglesias no ha entendido el principio de la fe. Y por no haberlo entendido, muchos no ven a Dios operar de una manera sobrenatural en su vida. Y algo que es claro en la palabra es que sin creer no podemos ver la gloria de Dios. Más adelante Jesús explica por qué era necesario creer. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, ¿cuándo? En el presente, todo le es posible. Cuando la hija de Jairo murió, dice que este hombre estaba triste, apesadumbrado, pero dice la palabra que Jesús lo mira a los ojos y le dice: no te preocupes por lo que ves, cree solamente, cree solamente. Y allí es donde Dios nos exhorta en esta mañana para que usted y yo reflexionemos en cuanto a nuestra relación con Dios y a lo que hemos oído de parte de Dios para nuestra vida. Ahora bien, no se trata de creer lo que yo quiera, no se trata de creer lo que yo espero, se trata de creer a la palabra de Dios. Nuestras expectativas hacia el futuro no pueden estar fundamentadas en un buen deseo nuestro, sino que nuestras expectativas hacia el futuro tienen que estar fundamentadas en la palabra de Dios. Se trata de creer a lo que Dios ha dicho. Cuando el apóstol Pablo le habló al carcelero referente a la salvación de su familia, dice la palabra que Pablo le dice a él: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pablo le estaba diciendo a este hombre: cree en Jesús, en su palabra, y si tú crees va a venir salvación. Note que la salvación era respuesta a la fe, y el milagro que usted está esperando no se va a dar por tu necesidad, sino por tu fe. Dios no le conmueve la necesidad de las personas, porque si se consistiera en eso, no hubiera necesidad, no hubiera problemas en el mundo. Dios mira en la fe de su pueblo. Dios quiere ver que le creamos a su palabra, a sus promesas, a todo lo que Dios ha dicho respecto a nosotros. Esa fue la palabra que Dios dio a Abraham, y Abraham la creyó, porque esa palabra tenía el poder en la vida de una persona para crear toda una nación. ¿Cuál es el problema entonces con nosotros cuando no creemos? ¿Qué impide que le creamos a Dios? Cuando Dios te habla al corazón, cuando Dios te da un mensaje, una promesa, ¿qué impide muchas veces que no le creamos a Dios? Y por lo tanto Dios no obre. En primer lugar, lo que impide es la realidad que vemos, lo que ven nuestros ojos, el presente. Quizás Dios te ha dado una palabra, una promesa para tu casa, para tu familia, para tu ministerio. Dios te ha dado una palabra para tu salud. Dios te ha dado una palabra para algún área de tu vida, y ya tú la tienes en tu corazón. Pero cuando nos despertamos en la mañana y abrimos nuestros ojos, nos encontramos con una realidad diferente a lo que Dios nos ha dicho. Nos encontramos con una economía que está mal, con dolores en el cuerpo por una enfermedad, por un ministerio que aunque yo trabajo no crece, por una situación en la sociedad que cada día está peor. Cuando vemos la realidad, en ese momento parece que viene un gusanito y pica nuestra vida y pone un virus, y ese virus se llama duda. Y allí es cuando la duda comienza a entrar a nuestro corazón. Y sabe usted que la duda es un espíritu inmundo
que produce incredulidad. Es ese virus que come la palabra. Porque cuando la palabra desaparece, cae toda posibilidad de que Dios obre. Por eso el diablo está buscando tropiezos en tu vida. El diablo quiere que te echen del empleo. El diablo busca que haya una crisis en la familia. Lo que está buscando el diablo primeramente no es tu crisis económica, no es tu problema en casa. Lo que quiere el diablo, el fin del diablo, es robar la palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Porque el diablo sabe que si tú crees a esa palabra, la palabra se cumplirá. Por lo tanto, el diablo va a querer poner cualquier argumento, circunstancia, adversidad, para que por medio de eso la palabra que Dios ha puesto en ti sea robada. Y cuando yo no creo en la palabra, cuando la palabra logra salir de mi vida, entonces Dios no va a obrar, porque Dios no recompensa la incredulidad. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Dice la Biblia: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Por lo tanto, iglesia, lo que usted ve con sus ojos, tiene que ser contrarrestado con la verdad que usted cree en su corazón. Tiene que ser más fuerte lo que usted cree que lo que usted ve. Quizás tú tienes una palabra en tu corazón para tu casa, pero llegas a tu casa y tus ojos ven una realidad, y la realidad que ves quiere entrar en forma de duda para causar incredulidad y como fin sacar la promesa de Dios. Pero allí es cuando Dios dice: yo necesito que creas, y que lo que tú creas sea más fuerte que lo que tú ves. Yo no sé qué palabra Dios a usted le haya dado para su casa, para su familia, para sus hijos, para su matrimonio, para sus generaciones, pero vine a decirte de parte de Dios que si Dios lo dijo, sucederá. Si Dios lo dijo, sucederá. Si Dios lo dijo, sucederá. Tu tarea no es que suceda, tu tarea es creer hoy lo que Dios va a hacer mañana. Lo que suceda es creación de Dios. Pero para que suceda la creación de Dios necesitamos creer hoy. Necesitamos aferrarnos a esa palabra y decirle al Señor: Señor, yo creo en medio de mi realidad. Mire la situación de la esposa de Abraham. Una mujer que es llamada a salir de ella a una nación. Pero ya era una mujer avanzada en edad, estéril, humanamente incapaz de concebir. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 11. Dice la palabra: por la fe, también la misma Sara, siendo que, ¿cuál era la realidad de Sara? Esterilidad. Recibió fuerza. ¿Qué fue lo que le dio fuerza a Sara? La palabra. ¿Y dio a qué? A luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A partir de tu credibilidad en la palabra van a empezar a suceder cosas gloriosas. De allí que usted y yo tenemos que examinar nuestro nivel de fe ante la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá, dice la Biblia. Tu tarea es creer, la tarea de Dios es crear. Cuando tú crees, Dios comienza a crear. Dios comienza a obrar. Dios comienza a manifestarse. Cuando usted comienza a creer, van a comenzar a suceder milagros creativos.
Y usted no va a cerrar sus ojos sin ver todo lo que Dios ha prometido para ti. El libro de Lucas, capítulo 1, versículo 45, Jesús dijo: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Déjeme ese texto allí. Yo quiero que usted lea ese texto y lo absorba en su espíritu. Bienaventurado tú que creíste a la palabra, porque lo que creíste se cumplirá, porque fue dicho de parte del Señor. Eso Dios te lo dice hoy para tu iglesia, para tu casa, para tu ministerio, para tu salud. Todo lo que Dios ha dicho acontecerá, porque fue Él quien lo dijo. Amén. Lo segundo que quiere impedir que yo crea es nuestra imposibilidad. La imposibilidad es la manifestación de nuestra incapacidad. Cuando nos sentimos impotentes, ¿no le ha pasado a usted que usted frente a una situación que está ocurriendo, que usted quiere cambiarla, pero no puede? Eso le sucedió a Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le prometió a Abraham una descendencia, una nación. Y la imposibilidad de Abraham consistía en dos factores. Primero, era muy anciano. Y en segundo lugar, su esposa era estéril. La imposibilidad quiere entrar a nuestras vidas para opacar la palabra de Dios. La imposibilidad quiere entrar a nuestra vida para que la palabra que Dios ha sembrado en nuestro corazón no se crea en nuestras vidas y por lo tanto no se cumpla. Dice la Biblia de Abraham en Romanos capítulo 4, versículo 17: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Era la palabra de Dios, delante de Dios, a quien creyó, el cual le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Note la palabra que Dios le da a Abraham. Abraham no solamente le dice: yo puedo poner a concebir un anciano o una anciana, sino que yo soy aquel que doy vida a los muertos si quiero. Y en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 12, dice el cumplimiento de la palabra. Dice la Biblia: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios de la imposibilidad creó. ¿Y sabe algo? Dios es especialista en moverse en libertad en lo que es imposible para ti. Pregúntese por qué la mamá del profeta Samuel era estéril. La mamá de Sansón era estéril. La mamá de Juan el Bautista era estéril. Usted ve la narración de grandes hombres de Dios donde su inicio fue la concepción de algo imposible, la esterilidad. Le quiero decir por qué: porque Dios, cuando obra, se quiere quedar con todos los créditos. Por eso, en lo que para ti es imposible, Dios se mueve con libertad. Porque Dios no quiere que la iglesia que tú sueñes, cuando la alcances, digas: Dios, la construimos juntos. Sino que puedas levantar tus manos y decir: todo te lo debo a ti. Así es que, si usted ve que lo que usted desea ver en su vida, la palabra de Dios, para usted es una incapacidad, es una imposibilidad, créame que estamos en el lugar correcto. Cuando queremos construir, necesitamos recursos. Cuando tú miras tu casa y ves corazones duros, cuando tú ves tu economía y no avanza, cuando ves el ministerio que no florece y llegas al nivel de decir: yo no puedo, allí es cuando Dios dice: en ese nivel te necesitaba. ¿Sabes por qué?
porque en tu incapacidad yo manifiesto mi gloria. Yo necesito que allí donde tú dices, yo no puedo, tú creas a la palabra, porque mientras tú crees, yo comienzo a crear un futuro diferente para ti. De esa manera vas a poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dale un fuerte aplauso al Señor. La imposibilidad es algo que genera temor en la vida del hombre. Cuando uno tiene una palabra pero se siente imposibilitado, incapaz, y uno permite que la palabra comience a opacarse, se va a comenzar a levantar temor en la vida del hombre. Y allí es cuando el temor entra para querer frenarnos en la vida. ¿Sabe qué es el temor? El temor es un sentimiento que anticipa la acción. Ya no me lanzo a hacer porque temo que voy a fallar. Ya no me lanzo al agua porque temo que me voy a hundir. El temor es causado cuando no creemos a la palabra al ver nuestra impotencia. Y créame que dentro del pueblo de Dios hay mucha gente temerosa. Y el temor ha bloqueado su mente, y aunque reciba palabra, más es la fuerza de lo imposible que la fuerza de la palabra en el corazón del hombre. Pero cuando tú crees, la persona que cree vence sus temores. Se lanza porque cree a la palabra de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice la Biblia, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Una persona que cree a la palabra a pesar del temor, vence el temor. No permite que el temor se apropie de su vida, de sus decisiones, de sus sentimientos y de su voluntad. Y allí es cuando Dios quiere hoy traer una palabra que rompa la incredulidad, la duda, el temor en tu vida. Y Dios viene a decirte en esta tarde, cree. Porque la palabra que yo he puesto en tu corazón, estoy empeñada en cumplirla en este tiempo, en tu vida, en tu familia, en tu ministerio y en todo lo que tú hagas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si usted percibe que en su vida hay temor, temor a lanzarse a un nuevo proyecto, temor a evangelizar, temor a liderar, temor a dar pasos, usted lo que tiene que hacer es aferrarse a una palabra de Dios, porque la palabra de Dios genera confianza. Y cuando tú tienes confianza, tú te tiras porque sabes que Dios está contigo. Necesitamos vencer la imposibilidad y entender que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Quizás tú digas en esta tarde, el proyecto que quiero realizar en este año, no sé cómo lograrlo. Déjale el cómo a Dios. Tú ocúpate de creer a la palabra. Cuando Dios le habló a María, la madre de Jesús, le dijo, tú vas a concebir. Ella le expresa, Señor, ¿cómo? Y Dios le dice, no me preguntes cómo va a venir sobre ti el Espíritu Santo. Lo único que yo necesito es que tú creas. Del resto me encargo yo. Así es que lo que Dios ha diseñado para ti en este año, deja que Dios se ocupe del cómo. Tú ocúpate de tener la unción del Espíritu Santo para que Él obre, para que Él haga, para que Él te sorprenda y para que Él haga grandes cosas en tu vida. Lo tercero que quiere impedir que yo pueda creer en el corazón es la dureza de ese corazón. Corazones duros.
Cuando Dios sacó al pueblo israelita de Egipto, dice la Biblia que eran de corazón duro. ¿Y sabe qué es un creyente con un corazón duro? Es una persona llena de paradigmas, de moldes, de estructuras. Parece ser de que la vida ya está encajonada, va a ser así, punto, hasta aquí llegué. No puedo estar abierto a cosas nuevas. Y cuando una persona tiene un corazón duro, ese corazón se convierte en un corazón que rechaza la palabra de Dios. Eso sucedió con el pueblo israelita, no creyeron a la palabra de Dios. Era un pueblo que era viendo el presente, no creyendo en la palabra del futuro. Y viendo el presente comenzaron a sacar sus propias conclusiones. Moisés nos sacó del desierto, del tiempo de allá de esclavitud, para traernos acá, para aguantar hambre, ese solazo, puro maná todo el día, ya estamos aburridos. Porque no estaban abiertos a la posibilidad de una vida diferente. Porque no creían de que Canaán existía y era real. Y cuando una persona tiene un corazón duro, ese corazón duro va a producir incredulidad, y la incredulidad, desobediencia. Por lo tanto, el pueblo israelita fue desobediente a la palabra. Y de allí brota la desobediencia del cristiano, de la incredulidad. No obedecen porque no han creído. Y por eso hay tanto pecado aún en medio del cristianismo. El pecado es resultado de la desobediencia, y la desobediencia es resultado de la incredulidad, así como la incredulidad viene por la dureza del corazón. La desobediencia es un síntoma de un corazón duro, de no creer a la palabra de Dios. En cambio, cuando tú crees, tu corazón es moldeable, obediente. Cuando tú le crees al Señor, eres entregado, apasionado por Dios, porque lo que Dios ha dicho para ti es tan grande que yo quiero vivir para aquel que me ha dado tantas promesas. ¿Por qué Abraham actuó de esa manera, entregándolo todo ante el Señor? Porque para usted entregar, primero debe de creer. Hebreos capítulo 11, versículo 17, dice la palabra: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Por qué Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo? Todos conocemos esa historia, pero ¿sabe por qué Abraham estaba dispuesto a entregar a su hijo? Porque Dios había puesto en él una palabra que no dependía de su hijo, sino de la boca de Dios. Por lo tanto, el libro de Hebreos dice que Abraham creyó que aunque matara a Isaac, Dios era capaz de resucitarlo de entre los muertos. La obediencia, el entregarlo todo, el no dudar de avanzar hacia el cristianismo, nace de asimilar una palabra de Dios como una verdad absoluta en el corazón del hombre. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice la palabra: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham, cuando fue llamado, Dios le dice: déjalo todo y sal. Y aunque Abraham no sabía para dónde iba, Abraham sí sabía con quién iba. La palabra determinó sus acciones, no sus instintos, no lo que él pensaba que era mejor, no su familia, no la gente que lo rodeaba, sino la palabra inculcada en su corazón. Dios le dice: allá te tengo una herencia. ¿Dónde? Sencillamente sal y yo te diré. Por lo tanto, Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque creyó. Aprendamos a creer a la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos, no tenemos problema con rehusar
a lo que nos ofrece el mundo. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Dice la palabra: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe Moisés, por la palabra inculcada, rehusó renunciar a un reino material por alcanzar un reino celestial. Lo que determina la obediencia en un hombre, en una mujer de Dios, es la palabra creída. Porque cuando yo creo que lo que Dios ha dicho para mí genera en mi vida más bendición que aquella cosa que yo creo que debería ser, pero que es un pecado delante de Dios. ¿Por qué hay tanta gente que duda, que es incrédula, que peca, que desobedece dentro de las iglesias? Porque no han creído a la palabra del Señor. ¿Por qué hay tantos hogares que no se restauran? ¿Por qué hay tanta gente raspando la olla? ¿Por qué hay ministerios que no crecen? ¿Por qué hay gente que no avanza en la vida cristiana? Sencillamente porque la palabra que un día Dios dio no ha sido acertada en la mente y en el corazón del creyente. Pero yo le vine a decir en esta tarde, en primer lugar, Dios lo que ha dicho para tu vida se cumplirá. Dios cumplirá su propósito en ti, sin importar la adversidad, sin importar la incapacidad que tengas, sin importar lo duro que pueda verse la situación. Si Dios lo ha dicho, así será. Aleluya. En segundo lugar, la cruz de Cristo genera beneficios que usted y yo debemos de tomar conforme a la palabra del Señor. Usted y yo tenemos que meternos a la palabra, leer la Biblia, estudiar lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Si Cristo rompió mi maldición, yo ahora entro por la palabra a creer que ya Él la rompió en mi vida. Si ya Cristo borró mi pasado, si ya Cristo llevó en la cruz del Calvario mi pecado, yo tengo que creer a la verdad de la palabra, la cual me libera de un pasado de pecado, y ahora entiendo que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. La verdad te hace libre. La verdad de la palabra de Dios, la verdad de la cruz. Y lo tercero que genera la palabra es que un día usted y yo vamos a estar en una eternidad con Dios. Ese es el mayor regalo que usted y yo tenemos. Es una verdad que ya Dios la da en la palabra. Y yo no sé cuántos de los que están aquí han creído a esa palabra de que yo y mi casa seremos salvos, de que un día vamos a estar en el cielo con Dios, gozándonos del privilegio de haberlo conocido. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Levante su mano derecha y diga conmigo: voy a creerle a Dios. Cierre sus ojos por un momento y diga: voy a creerte, Señor. Sin importar lo que vean mis ojos, voy a creerte. Sin importar lo incapaz que me sienta frente a la situación, voy a creerte. Sin importar, Señor, las circunstancias, voy a creerte. Oh, la radabakashia, shia, bala radabakashia. Oh, babakashia. Míreme acá, por favor. A partir de ese momento no quiero predicar, voy a hablarle a su corazón. Lo importante no es lo que tú ves con tus ojos. Lo importante hoy es lo que tú crees en tu corazón. Lo que tú crees en tu corazón va a crear algo que tú en el futuro vas a ver con tus ojos. Yo quiero invitarle en esta tarde a que usted deseche la incredulidad, la duda, la incapacidad de su vida. Dios está buscando hombres y mujeres como Abraham. Todos esos hombres y mujeres que se narran en el libro de Hebreos capítulo 11, donde Dios habla de los hombres de la fe. Quizás
Fuera de ti no sucedan muchas cosas. Quizás fuera de ti hoy las cosas no están dadas como quisieras. Fuera de ti hay muchas cosas inconclusas y que aún no has visto realidad. Pero vine a decirte que hoy lo importante no es lo que suceda fuera de ti. Lo importante hoy es lo que sucede dentro de ti, en tu corazón. La palabra que un día Dios dio a tu vida debe de determinar lo que tú hagas, lo que tú digas, lo que tú pienses, lo que tú confieses, lo que tú actúes de acuerdo a esa palabra. ¿Cuántas mamás hay acá? A ver, levánteme la mano las mamás. Bájenme la mano. Cuando usted fue al médico, porque usted sintió los síntomas y el médico le dijo, estás embarazada. En ese momento tú no veías al bebé. Seguramente aún no estabas ni gorda del embarazo. Seguramente la gente fuera de ti tampoco veía nada. Pero una palabra de una persona te dio certeza de lo que acontecía dentro de ti. Esa es la palabra de Dios. No importa lo que vean en ti, no importa aún lo que ven tus ojos. Si Dios lo ha dicho, ya está operando dentro de ti. Y más tarde que temprano, más temprano que tarde, perdón, va a suceder un milagro glorioso. Porque lo que ya se comenzó a gestar, un día va a salir a la luz y será el milagro glorioso de parte de Dios. Acompáñame en el piano, por favor. Cuando Dios llama a María, le dice, María, voy a usar tu vientre. María era una jovencita, quizás 13, 14 años. Pero Dios pensó en ella. Algo de lo que a mí me genera certeza y convicción es que si estamos aquí es porque Dios pensó en nosotros. Y Dios dijo, necesito usar tu vientre. Hoy Dios necesita usar tu vida para algo. Hoy Dios quiere usar tu vida para... Y cuando Dios pensó en el proyecto más grande de todo el universo, que fue el nacimiento de Jesucristo, llamó a una niña sin muchas posibilidades. Y cuando planteó lo que iba a hacer, lo planteó desde una imposibilidad. Vas a concebir, pero sin tener relaciones sexuales. ¿Cómo así? Cuando Dios te dice, vas a construir sin dinero. Cuando Dios te dice, toda tu familia para Cristo. Y cuando tú dices, pero yo. Y te miras débil, con incapacidades, con dudas, con temores. Pero Dios no está viendo tu incapacidad. Dios está viendo tu fe. Tu fe, tu fe, tu fe para creer. ¿Cómo un hijo de un carpintero que nació en un pueblo chiquito logró impactar la historia de la humanidad? Porque lo que sucedía alrededor de Jesús no era lo importante es lo que estaba dentro de Cristo. Un propósito, un llamado, una palabra de Dios. Y hoy quiero llamarte a que reflexiones en esto y te vuelvas a Dios. Sin importar si eres joven, adulto, anciano, antiguo en el evangelio, nuevo, si eres un líder, si eres una persona que aún no tiene liderazgo. Hoy Dios te dice, yo no quiero ver lo que ve el hombre, quiero ver tu corazón. Si eres de los que rechaza la palabra por la incredulidad, o si eres de los que rechaza la palabra por la imposibilidad, o si eres de los que rechaza la palabra por la dureza del corazón. Si una mujer va al médico, el médico le dice, estás embarazada, pero ella no lo cree y sale a su vida normal, lo que resulta haciendo es abortando a su hijo. Porque una mujer, después de que tiene la noticia de que está embarazada, tiene que comenzar a enfocarse en su criatura, cuidar su cuerpo, alimentarse de cierta manera, cambiar su vestuario, comenzar a pensar diferente. Pero si esa mujer no cree, sino que sigue una vida normal, termina abortando lo que tenía en su vientre. Y eso pasa hoy con muchos cristianos. La palabra que Dios ha puesto nunca se cumple.
porque tienen una mente y un corazón abortivo. Porque no basta con que Dios lo dijo, se necesita que tú lo creas. Y no estoy jugando con lo que te estoy diciendo, ni quiero que esto sea una prédica más. Lo que vine a decirte es que lo que Dios te ha dicho, créelo, porque si tú lo crees, Dios lo creará. Dios lo hará, Dios recompensará tu fe, sin importar si eres estéril, sin importar que no tengas las capacidades, los medios, el intelecto, el conocimiento. Dios dice, yo necesito que tú creas. Y entre más difícil tú lo veas suceder, mejor yo me desarrollo. Créele al Señor y la palabra hará que tu vida venza los temores. Créele al Señor, porque la palabra hará que comiences a caminar en pasos de fe y de victoria. Hoy es el año de retomar sueños. Hoy es el año de tomar la palabra de Dios y decir: lo que tú me has dicho, tú lo harás, Señor. Lo que tú me prometiste se cumplirá. Voy a comenzar a visualizarlo, a creerlo, a vivirlo. Sin importar qué diga la gente, sin importar lo que suceda a mi alrededor, sin importar la incapacidad, la impotencia en la cual yo me pueda encontrar, mi tarea es creer a tu palabra. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe, tu victoria será el resultado de tu fe, de lo que tú creas hoy. Cree y serás salva tú y tu casa. Cree tú, tu fe va a impactar tu familia. Creer hoy para que suceda mañana. Creerle a la palabra del Señor. Por supuesto van a venir crisis, momentos difíciles, en los cuales Dios permite que pasen porque Dios nos prueba. Dios va a probar tu fe en los momentos difíciles. Porque lo que Dios está por crear es tan grande que eso va a ser probado en tu corazón. Y pueden venir momentos de dificultad, momentos de tropiezo, momentos de crisis, de enfermedad, momentos de crisis aún en la familia. Pero Dios allí nos dice: yo necesito que creas. ¿Qué pasó con Jairo? Jairo va donde Jesús y le dice: Jesús, sana a mi hija que está enferma. Y mientras Jairo está mirando a Jesús, le vienen a decir: Jairo, tu hija se murió. Cuando Jairo se acerca a Jesús, la hija está enferma y mientras espera se muere. Pero Jesús estaba probando la fe. Jairo, no te muevas. Así no lo estuviera viendo, así estuviera de espaldas, porque Jesús estaba conversando con otras personas, sanando a la mujer del flujo de sangre. Jairo, no te muevas, tú estás ahí, no te muevas. Y lo mira y le dice: cree solamente. Porque tú viniste para que yo sanara a tu hija. Yo iré a tu casa porque voy a resucitarla. Voy a darte mayores cosas de las que tú estás pidiendo si crees hoy. Es el momento de creer. Cuando le da la noticia a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, Jesús se quedó 2 días esperando a que Lázaro se muriera, probando la fe, diciendo: voy a manifestar mi gloria en tu vida. Porque van a haber momentos donde las cosas se van a poner más difíciles. Van a haber momentos donde Dios va a probar tu corazón, pero no para hacerte quedar en vergüenza,
sino para manifestar su gloria de una manera doble, de una manera donde tú no vas a poder decir nada más, sino: Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, Señor. Por eso dice la Biblia de los hombres de la fe, Hebreos 11:37 al 39, dice la palabra que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Sabes qué es lo que dice la palabra? Estos hombres fueron probados, pero estos hombres tenían una palabra sembrada en su corazón tan grande que ni el mundo era digno de ellos. Y lo que Dios les habló, lo que Dios les prometió, era tan grande que no solamente afectó su vida y se cumplió en su vida, sino que se siguió cumpliendo en sus generaciones. Dios le prometió a Abraham una nación, tuvo a Isaac, pero sus generaciones posteriores vieron todas las promesas que Dios le dio a un hombre que creyó. Y lo que tú creas hoy, escúchame esto, no solo va a determinar tu victoria en la tierra, sino la victoria de tus generaciones, de tus hijos. Tus hijos van a vivir lo que tú creas hoy. Tus nietos van a vivir lo que tú creas hoy. Las promesas de Dios para tu casa, si tú las crees hoy, van a afectar no solo tu vida, no solo tu matrimonio, sino tus generaciones. Estos hombres eran tan grandes que el mundo no era digno de ellos, dice la palabra. Usted y yo estamos diseñados por Dios para cumplir un propósito grande aquí en la tierra. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta tarde. Y si tú tienes una palabra de Dios, yo quiero que vengas aquí al altar. Conexión con Dios.